Otros temas, la periodista Marcela Nochebuena de Animal Político hizo una investigación sobre los niños y niñas que nacen y crecen en la cárcel. Se titula Infancias en prisión, 3 años para amar y soltar entre el desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente. Para hablar del tema, es un placer enlazarnos contigo. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berly. Espero que ahí me escuchen bien. Sí, te escuchamos perfecto. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos acerca de este reportaje muy interesante de Animal Político. Sí, claro, pues este reportaje lo que trata un poco es de reflejar la situación que viven las infancias que son criadas en prisión, es decir, mujeres que se convierten en madres mientras están privadas de la libertad. Tuvimos en específico la oportunidad de visitar el reclusorio de Chiconautla en el Estado de México, donde hay por lo menos 6 mujeres que son madres, que incluso comparten el mismo espacio. Quisiera decirte también a nivel general que en México son 311 las infancias que están viviendo en algún reclusorio, no siempre en las condiciones ideales, no siempre con el espacio suficiente. Obviamente las prisiones en México no fueron pensadas para mujeres, en primer lugar, mucho menos para mujeres jóvenes. Por otro lado, también hay 268 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que viven en centros penitenciarios. Y bueno, ellas se enfrentan todos los días a el tema de tener esta vida cotidiana en los reclusorios con estas limitaciones, por un lado, al desarrollo de sus bebés y por otro lado, de espacio, es decir, de infraestructura. Pero además también se enfrentan a la realidad de que las infancias solo pueden permanecer hasta los 3 años viviendo en un reclusorio. También tratamos de reflejar un poco en este trabajo en Animal Político la parte de pues, la dureza que puede implicar esta separación, sobre todo cuando las mujeres no cuentan con una red de apoyo suficiente. Pues no hay nadie que reciba a sus hijos en el exterior probablemente. A veces sí existe la figura quizá paterna, pero normalmente son otras mujeres las que se hacen cargo en el exterior, ya sea la abuela, la tía, otras madres, digo, otras mujeres en la familia. Pero cuando no cuentan con esa red de apoyo, lo que sucede es que el DIF tiene que absorber, digamos, pues el cuidado de estas infancias y difícilmente las instituciones cuentan con la capacidad de llevarlas de regreso al reclusorio para ejercer también la visita a sus mamás. Pero esto que comentas, Marcela, es brutal. De por sí la separación ya es brutal. O sea, un pequeño que nace, crece hasta los 3 años y de repente, así de golpe, lo separas de la madre. ¿Qué instrumentos hay para ayudar a estos pequeños? Ni hablar de la madre, porque debe ser también un golpe brutal. Sí, totalmente. La verdad es que en la actualidad justo un poco el punto que queremos hacer nosotros en este trabajo es que no hay muchos instrumentos, de hecho, que ayuden a estas infancias. Hay algunas asociaciones que se dedican, por ejemplo, sí a recibirlas cuando tienen eh, que salir ya del reclusorio y la madre no cuenta con esta red de apoyo que te decía. Hay algunas organizaciones que se dedican en todo caso a recibirles y que sí procuran la visita con la mamá, ¿no? Pero cuando estamos hablando de instituciones estatales como el DIF, que definitivamente están rebasadas en su capacidad para cuidar infancias, pues sí es muy difícil que regresen, que procuren estas visitas y puede haber incluso una ruptura total, ¿no? Con estas infancias. En esta visita al penal de Chiquenautla, que está en Ecatepec, Estado de México, conocíamos a una de las mamás que está ahí, que se llama Britney. Su hijo es Ángel, tiene 6 meses de edad. Una de las cosas que ella nos decía que más lamenta, pues son las cosas que se está perdiendo en su desarrollo. Por ejemplo, Ángel nunca ha visto un perro en la vida real, ¿no? Ella nos pone este ejemplo muy simple que a veces para los demás parece un ejemplo muy básico, pero la realidad es que Ángel nunca ha visto un perro en la vida real, no sabe cómo se siente, cómo huele, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Britney, ella tuvo una hija antes, que tenía 5 años cuando ella ingresó al reclusorio. Lamentablemente, pues tuvo que dejarla a cargo de su abuelita. Y pues hoy la niña tiene 10 años, pero definitivamente no sé que le afectó mucho el hecho de que ella estuviera en reclusión
y pues no poder verla con la frecuencia que lo hacía. Entonces, ella justo, pues su peor temor es que con su bebé ahora de 6 meses le vuelva a pasar lo que le pasó con la hija que tuvo que dejar. Y esto es precisamente porque no existen como tal instrumentos de apoyo para estas infancias. Obviamente también sería un poco impensable que siguieran viviendo después de los 3 años en un reclusorio porque tampoco es el lugar adecuado para niñas y niños. Pero pues también faltaría hacer algo justo para evitar que esta separación con las madres fuera tan radical, ¿no? Obviamente también de lo que nos hablaron en este trabajo es de las propias necesidades que tienen ellas en la vida cotidiana dentro del reclusorio. En primera, 6 mamás viven en el mismo espacio con todos sus bebés. Obviamente pues están en una celda aparte, pero comparten ese mismo espacio las 6, ¿no? Que a veces resulta insuficiente. En este penal específico en Chiconautla hay una bebeteca, que es un espacio donado por organizaciones, en donde hay de todo, juguetes, películas, libros infantiles, un poco donde ellas pueden pues tener este espacio que tampoco es enorme, ¿no? Es un área de entre 10 y 12 metros cuadrados, en donde pues pueden al menos tener un espacio, digamos, de esparcimiento, ¿no? Con estos bebés. Pero al final sí hay esta limitación un poco del espacio, de por sí tú sabes, los reclusorios están sobrepoblados, pues mucho más cuando hay un bebé ahí viviendo. Y por otro lado, también otra necesidad muy puntual que nos decían, pues es por un lado la necesidad médica, la necesidad de tener acceso a revisiones médicas y a medicamentos, pues porque aunque puedas tener los recursos, que es difícil también obtenerlos en prisión, no siempre tienes la facilidad, ¿no? Como tú y yo que podemos acudir a una farmacia. Y también, pues obviamente se necesitan productos especiales para bebés, ¿no? Ya sea pañales, leche materna, digo, perdón, fórmula, etcétera. Entonces, esto no siempre se puede resolver. Hay algunas organizaciones que trabajan en ello, por ejemplo, este trabajo en particular también lo hicimos con el apoyo de la CANA, que es una organización de la sociedad civil que justo trabaja con población penitenciaria, específicamente con madres, específicamente en este penal de Chiconauta, en Ecatepec, y que un poco lo que hacen es pues tratar de apoyarlas con estos recursos, estos productos que necesitan para su vida cotidiana, para sus bebés, pero también apoyarlas pues en un sentido también más de ayuda emocional, de ayuda psicológica, de un poco qué herramientas, ¿no? Pueden compartir con ellas para criar a sus hijos en prisión y efectivamente pues después también soltarlos, ¿no? Después de estos 3 años. Es brutal. Caso uno, el que comentas de Britney. ¿Cuánto tiempo tiene de sentencia? Ella espera todavía que, bueno, tiene más bien 5 años en prisión. La sentencia completa todavía serían, digamos, 14 y ella espera salir a los 7, es decir, dentro de 2 años, por la mitad de su sentencia, busca, digamos, obtener un beneficio de preliberación que pues ella dice, si lo obtengo, me voy con mi hijo cuando él tenga 2 años y pues ese sería su escenario ideal, ¿no? Pero pues como bien ella nos dice, es una moneda en el aire, bien puede ser que le permitan irse con la mitad de su sentencia, bien puede ser que la tenga que hacer completa y en ese caso pues sí tendría que separarse de su hijo a los 3 años de Ángel y hasta ahorita ya no tiene todavía una definición de qué podría hacer con él, ¿no? Una vía es buscar el reconocimiento de la paternidad y que se vaya con su papá, eh, pero en realidad si esta vía no prospera, pues ella incluso nos decía, no quiero ni pensar en ese momento, porque bueno, pues lo que más quisiera o el escenario que ella ve más factible o que desea más es poder obtener este beneficio de preliberación cuando cumpla la mitad de su sentencia, que es dentro de 2 años. Yo sé, Marcela, que al principio de esta intervención nos diste las cifras. ¿No las puedes repetir? ¿Cuántas mujeres con niños hay en prisión? Sí.
Actualmente en México hay 311 infancias que viven en algún reclusorio del país. Eh, Repito, en estos reclusorios pueden quedarse con ellas hasta los 3 años de edad. Y además de esas 311 infancias, hay 268 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que viven en centros penitenciarios. Es también muy importante decir que este límite de edad está establecido en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal de México, que también esta ley establece las condiciones que se deben cumplir para que estas infancias estén, pues, si no en las condiciones ideales, que un reclusorio nunca lo será para una infancia, sí, pues en las mejores, ¿no? Que sería proveer servicios de salud, proveer el cuidado necesario, esto implica también los productos básicos que ya te comentaba, y proveer el espacio suficiente, que en la mayoría de los reclusorios es algo que obviamente no se cumple porque de por sí están topados de población ordinaria. Hay un tema que todo el mundo lo sabe, este tema como del comercio clandestino dentro de las cárceles. ¿Estas madres de dónde sacan los recursos para las cosas que necesitan los niños cuando no se las provee la institución? Sí, pues hay algunas vías. La primera, como te decía, son estas organizaciones, ¿no? Que pueden llegarlas a ayudar. Más bien la segunda, la primera vía en realidad, pues son sus familias. Cuando tienen familia, es importante también recordar en este punto que las mujeres en comparación con los hombres tienen altos índices de abandono en reclusión, es decir, las mujeres en comparación con los hombres son muchas menos en proporción de la población penitenciaria, pero son muchas más en porcentaje las que no reciben visita. Bien, cuando la tienen, pues obviamente son sus familiares quienes pueden proveer estos insumos. Cuando no, pueden ser las organizaciones, y cuando no, un tercer escenario, que es también el que nos platicaba Britney, que es esta historia que narramos en Animal Político. Lo que hacen es buscar una forma de trabajar y de proveerse ingresos propios. Ella, por ejemplo, llega a vender postres, algunas comidas que ella misma elabora, pero también lo que nos decía es, bueno, no siempre se pueden las dos cosas. No siempre se puede, por un lado, ejercer este trabajo de cuidar a su bebé y al mismo tiempo producir o cocinar cosas para vender. Algunas veces sí puede, ¿no? Hacer las dos cosas, un poco tener ayuda o un poco tenerlo ahí junto mientras ella hace estos productos y venderlos al interior, efectivamente, del centro penitenciario, y con eso allegarse a algunos recursos. Lo que nos decía también un poco la Cana es que ellas lo que hacen es tratar de ayudarles a las madres con estos productos básicos a través de donaciones, sobre todo, pues justo para que los ingresos, los pocos ingresos que tienen, pues no se les vayan totalmente en conseguir estas cosas de la vida diaria, en subsanar estos productos que requieren para sus hijos, sino que los puedan tener a partir de estas donaciones, y pues esos ingresos los puedan servir para otra cosa, ¿no? Porque realmente también pensemos que son ingresos pues un tanto escasos, ¿no? No es que alguien se vaya a obtener tampoco muchísimo dinero vendiendo postres en un reclusorio, pero son algunos ingresos que sí les pueden ayudar a conseguir esos productos. Ahora, la segunda dificultad es la que te decía un poco hace rato. Ya que llegas a tener el ingreso, puede o no ser suficiente para comprar los productos, muchas veces no lo es. Además, sabemos que estos productos pues sí llegan a ser costosos. Pues tampoco es como que tengas acceso directo a una farmacia cuando tú quieras ir, ¿no? O a una tienda. Entonces, pues todo esto representa al final complicaciones para ellas, que muchas veces se resuelven a través de donaciones, en el mejor de los casos a través de las familias, pero sí hay que enfatizar que las mujeres sufren el mayor grado de abandono en los reclusorios de nuestro país. Justamente sobre ese punto te quería hablar. Yo sé que no es objeto de esta investigación, pero ¿por qué las mujeres sufren más abandono en las cárceles?
Pues definitivamente ahí hay una cuestión que atraviesa un poco, creo que también las condiciones por las que la mayoría de las mujeres están en reclusión. Se han hecho incluso pues varios estudios, varias, al menos no sé si estudios, pero diagnósticos, ¿no? Y algunos análisis al respecto de cómo las mujeres pues regularmente, no todas, pero en muchos casos están en un reclusorio por ser, digamos, cómplices, ¿no? En un delito que pues, inicialmente ideó o cuyo autor intelectual es un hombre. Y entonces, pues este es un mecanismo muy común, a partir del cual pues, las mujeres finalmente caen en reclusión y pues esta persona o bien también termina en reclusión o pues tampoco era como una red realmente de apoyo para esta mujer. Y es mucho más común además, pues esto creo que dado la estructura como la entendemos familiar, también el machismo, ¿no? En nuestro país es mucho más común que, por ejemplo, al hombre lo visite la esposa, la tía, la hija, etcétera, ¿no? Que haya una articulación de mujeres alrededor de él que lo siguen visitando. Es más común también que su pareja se quede con él, pese a que esté en reclusión. Y con las mujeres sucede exactamente lo contrario. Es más fácil que sus esposos, parejas, pues al final digan, digamos, terminen, ¿no? Esta relación, que incluso pues muchas veces, como te dije, esa relación pues está vinculada también con la función del momento. Marcela, hablando de ti, es una historia muy fuerte emocionalmente, ¿cómo la pudiste llevar? Y dos, ¿qué tantas facilidades obtuviste para hacer este interesante reportaje? Sí, pues bueno, emocionalmente creo que siempre son historias que pesan, ¿no? Que además, bueno, nos hablan justo de otra condición totalmente a la que a veces no estamos habituados, a la que a veces nos cuesta trabajo también entender como sociedad. Eso también quisiera decirlo. Creo que es duro ver estas condiciones de las infancias, pero también es un recordatorio de que como sociedad a veces pensamos siempre que lo que pasa en los reclusorios es la gente lo merece o es porque hizo tal cosa o es porque pues ni modo, ¿no? O sea, ya cayó ahí y creo que es bien importante recordar en primera que hay mucha gente en reclusorios, no solo que es inocente, sino que no tuvo los recursos suficientes para pagar una defensa adecuada o no tuvo el proceso adecuado, ¿no? Y creo que lo más duro de esta historia, pues, es justo dejarla atrás, ¿no? Salir del reclusorio, regresar a la vida normal y saber que esta historia sigue ocurriendo detrás, ahora sí que de esta realidad de concreto que también le llamamos en el texto que publicamos en Animal Político, ¿no? Justo donde las infancias pues no conocen, ¿no? No han visto animales en la vida real, no conocen el pasto, no conocen un jardín, que muchas veces son estimulaciones centrales en el desarrollo de la primera infancia. Y sobre el tema del acceso, lo que yo te diría es que en realidad es muy difícil acceder a cualquier reclusorio como un medio de comunicación en México. Esto sí fue en gran medida gracias al apoyo de la CANA, gracias a que ellas también han hecho un trabajo, digamos, muy constante en Chiconautla, a donde constantemente dan talleres, visitan, llevan donaciones y obviamente la relación que ellas como organización han desarrollado con las autoridades del reclusorio pues permite esta apertura parcial algunas veces, ¿no? Obviamente no es que nosotros recorrimos todo el reclusorio, etcétera. Hay lugares que siempre están vedados a los medios de comunicación, también por el tema de seguridad y también por el tema pues, de no tener ciertas imágenes, como verán también en el reportaje de Animal Político que se acompaña de fotos y video de Israel Hugeman. Eh, También hay pues una protección, ¿no? A los rostros de las personas, especialmente de las infancias. Entonces, bueno, sigue siendo un acceso limitado y controlado, pero también con un gran apoyo por parte de esta organización
y también de las autoridades penitenciarias, hay que decirlo, de ese reclusorio en particular, que nos dejaron en esos momentos también ocupar espacios que regularmente no se pueden acceder, ¿no? Algunos espacios de exteriores en los que pudimos pues hacer estas imágenes y estas entrevistas. Marcela, te agradezco muchísimo también tu trabajo y esta acotación tan importante que hiciste, que estas personas están estigmatizadas. De repente leo muchos comentarios que dicen, están ahí porque se lo merecen, ¿quién las manda a tener hijos? Hay que dejar de revictimizar a las personas y sobre todo estos cientos de pequeños que no tienen absolutamente ninguna culpa de estar ahí. Exactamente, es muy importante justo ver que los derechos humanos pues siguen siendo derechos incluso en condiciones de reclusión y mucho más para las infancias que pues nacieron ahí por las circunstancias que sean. Y es muy importante también recalcar que la ley que citaba hace un momento, la Ley Nacional de Ejecución Penal en México, eh, establece este periodo para las infancias porque también establece de manera muy puntual que las mujeres en reclusión tienen derecho a la maternidad y a la lactancia como cualquier otra mujer. Te agradezco muchísimo, Marcela Nochebuena. Seguimos tu trabajo, mucha admiración y muchas gracias. Muchas gracias a Chiqui Sofi, les agradezco el espacio. Hasta Gracias, luego. muy buen día. Y bueno, otra historia tremenda, porque ya hemos platicado en este espacio acerca del caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela, este joven que desapareció en Mazatlán, Sinaloa, hace 2 meses. Para actualizar la información nos enlazamos con Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio. Brenda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, muy bien. Pregun- Gracias por... ¿Qué pregunta tan complicada, ¿no? Decirte cómo estás cuando tu hijo lleva 2 meses desaparecido. ¿Qué avances ha habido? Pues el día de hoy me encuentro en la Ciudad de México cumpliendo pues justamente 2 meses desde que mi hijo desapareció. Quisiera decir que se cuenta ya con algo más de avances, pero lamentablemente no. Es una de las cuestiones que me tiene el día de hoy en la ciudad. Eh, el querer, pues, lo que he tratado de hacer todos estos 2 meses, ser escuchada, ser